Seguimos en nuestro estudio de Filipenses y la verdad es que siempre estoy emocionado cada vez que pasamos por el capítulo 3 y tratamos de cavar en la Escritura. La Escritura es como un terreno donde hay que cavar para encontrar el oro que hay allí. Y eso es lo que tratamos domingo a domingo, de cavar en la Escritura para no quedarnos en la superficie, sino ir más profundo y poder conocer lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y si usted está aquí en esta mañana es porque Dios lo trajo, porque Dios tiene un mensaje particular para cada uno de nosotros a raíz de su palabra a medida que la estudiamos. Así que quiero invitarles nuevamente, hermanos, a que oremos para que sea Dios quien nos hable, no sea un tiempo más, no sea un predicador, sino realmente sea el Espíritu Santo tomando este tiempo para hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Ahí donde está, si me acompaña, cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Dios. Amado Dios, muy buenos días. Te damos gracias por el privilegio de en primer lugar, tener salud. Si no al 100%, pero tener la oportunidad de caminar, de venir a este lugar. Gracias, Padre, por tener también un vehículo con el cual podemos movilizarnos. Gracias, Señor, porque esta semana la gran mayoría de nosotros hemos tenido trabajo. Y gracias, oh Dios, porque tenemos un lugar donde pasar la noche. Porque tenemos una refrigeradora, Señor, que cuando la abrimos tiene comida. Porque, Señor, nuestros pulmones están respirando bien, nuestros riñones, nuestro corazón. Y, Padre, así podríamos seguir enumerando tantas bendiciones que pasamos desapercibido. Lo cierto es que en esta mañana, en este momento, hay personas en el Hospital Roosevelt, en el San Juan de Dios, que aunque quisieran estar en una iglesia, no lo pueden hacer. Padre, nos disponemos ahora a estudiar la sección de Filipenses, del versículo 10 al 16. Y Padre, si tú no haces algo en nuestro corazón en esta mañana, vamos a salir igual. Si tú no nos hablas, Señor, estaremos simplemente perdiendo el tiempo. Porque este no es un libro de texto más. Esto no es una charla. Al abrir tu palabra, abrimos tu corazón, tu mente, para saber cómo tú piensas. Permite, Padre, que nuestros corazones puedan ser buena tierra para recibir esa palabra. Señor, toma el control del predicador de esta mañana. Sea simplemente un instrumento en tus manos para guiarnos. Y sea tu Espíritu Santo, Señor, el que levante el texto de tu palabra para confrontarnos, exhortarnos, consolarnos de acuerdo a tu santa voluntad. Glorifica tu nombre, humíllanos, exáltate, oh Dios. Y por tu gran misericordia, permite que nuestros oídos sean abiertos. Que como hoy cantábamos, nuestros ojos sean abiertos a la luz, a la gloria, a la belleza y a la profundidad de tu palabra. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, versículo 10 al 16, 7 versículos vamos a estudiar esta mañana y he titulado a esta sección Creciendo en nuestra semejanza a Cristo. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos quieren ser como Cristo? Muy bien, esa es una gran pregunta, pero a veces no consideramos realmente la magnitud de esa petición. Ser como Cristo es una de las cosas más profundas en la vida cristiana.
Y no se trata simplemente de pensar como Cristo, porque mucha gente hace eso, aún los inconversos pueden pensar en Cristo. Se trata de pensar como Cristo, que eso es diferente. No se trata simplemente de pensar en Cristo, sino pensar como Cristo. Y de eso trata este tema, cómo ser semejantes a Él. Y lo que eso implica realmente. Así es que yo le animo a poder prestar atención, a poder tratar de enfocarse en lo que hoy vamos a estar hablando, porque estoy seguro, hermano, que tiene mucha importancia para nuestro caminar con el Señor. Vamos a leer en primer lugar el texto, hermanos, y vamos a dividirlo de esta manera. Son 7 versículos. El versículo 10 al 11, los primeros 2, vamos a ver el anhelo de Pablo por querer ser semejante a Cristo, cómo él anhelaba en 3 áreas. Luego vamos a ver cómo alcanzar esa semejanza para terminar con los últimos 2 versículos 15 y 16 con 2 exhortaciones finales. Este será nuestro bosquejo en esta sección. Leamos el texto, hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Tiene ahí su Biblia, si no puede encenderla, abrirla, como usted la utilice, pero abra su Biblia en Filipenses capítulo 3 y pueda leer conmigo este pasaje. Filipenses 3, versículo 10. ¿Lo tienen? A fin de conocerle, dice el versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Y qué dice, hermanos? Llegando a ser semejante a Él, ¿en qué dice? En su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y que dice, extendiéndome a lo que está delante. Leamos juntos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Eso vamos a estar estudiando esta mañana. 3 encabezados en esta sección. Vamos al primer encabezado de nuestro estudio. El primer encabezado, el anhelo de Pablo de ser semejante a Cristo. Él quiere ser semejante a Cristo y presenta 3 razones o 3 cosas en las que él anhela ser semejante a Él. Y vean en el versículo 10 que dice, a fin de, y dice 3 cosas, de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. En 3 áreas Pablo quiere ser semejante a Cristo. En primer lugar dice, quiero conocerle. Hermanos amados, quiero decirles una cosa. Usted puede leer todos los días la Biblia y no lograr conocer a Dios. Usted puede estudiar en el seminario griego, hebreo, arameo y no conocer a Dios. Usted puede conocer tantos versículos de memoria, pero sin conocer al autor de este libro. Los fariseos conocían mucho la Biblia, pero no conocían al autor de la Biblia. Pablo dice, yo quiero conocerle a Él, porque entre más le conozco, puedo ser más semejante a Él, cómo es Dios. Por eso es tan importante saber cómo es Dios para poder imitar su carácter. Esto es lo primero que él quiere hacer. Y ya hemos hablado de esto y sigue Pablo enfatizando que su deseo no es simplemente, hermanos, un conocimiento intelectual, un conocimiento académico.
La meta de Pablo es un conocimiento relacional, experimental. Así es que de esto él se asegura en este versículo y nos recuerda nuevamente, hermanos, que el fin máximo de la vida cristiana no es hacer actividades. El fin máximo de la vida cristiana, hermanos, no es bautizarme. No se trata simplemente de activismo religioso. El fin máximo, el proyecto más grande, la vida eterna, se trata de conocer a Cristo. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti. Él quiere ser semejante a Cristo, por eso quiere conocerle en primer lugar. En segundo lugar, lo que dice en este texto, noten ustedes en la segunda parte, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo quiere experimentar el poder de su resurrección. Ahora, la mayoría de nosotros pensamos que hay que morir para entonces experimentar la resurrección o el poder de la resurrección. Y no es así, hermanos. No hay que esperar a estar muerto para entonces. Le pregunto a usted, ¿cuándo nosotros como cristianos empezamos a experimentar el poder de la resurrección de Cristo? Cuando aceptamos a Jesús, cuando ocurre el milagro del nuevo nacimiento en nosotros, allí empezamos a ser resucitados. Por eso dice Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿qué ocurre allí? Bueno, ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Cuando estábamos muertos espiritualmente, Él nos ha resucitado. Y por eso, hermanos, es tan importante que cada uno de nosotros sepa si ha habido esa resurrección interna. La primera resurrección no es la del cuerpo, es la del interior. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Allí nosotros empezamos a experimentar este cambio. En un sentido, hermanos, nosotros estamos siendo resucitados todos los días. Y el clímax de esa resurrección es cuando muramos, Dios va a levantar nuestros cuerpos de una manera especial. Y esta es la meta de Pablo. Pero noten, hermanos, cómo él relaciona el conocerle, es lo primero, con el poder de su resurrección. Esa resurrección interna en la que seguimos siendo renovados. ¿Por qué? Porque entre más conocemos a Dios, entre más conocemos a Jesús, estamos siendo transformados, estamos siendo renovados. Pero Pablo dice algo más en el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, yo quiero experimentar ahora esa resurrección. Y ya la estoy experimentando. La vida de Pablo tiene un antes y un después. Pablo odiaba a Cristo, Pablo odiaba a los cristianos, Saulo odiaba a los cristianos. Pero él resucitó internamente. Y cuando él se hace creyente, hubo un cambio total. Los cristianos le tenían miedo porque pensaban que Pablo se estaba haciendo el cristiano. Decían, no, yo no creo que tú te hayas convertido. Y Pablo tuvo que rogarles casi, decir, no, de verdad, estoy convertido, ya Cristo cambió, ya resucité. Y no es cierto, hermanos, que eso sucede. No sé si fue su experiencia, cuando sus amigos no cristianos, ¿verdad?, se burlaban y decían, no, tú no eres cristiano. Y hasta que vieron esa resurrección interna en nuestra vida y dijeron, wow, ¿qué te pasó? Hay un cambio en tu vida, ya no eres el mismo de antes. Pero Pablo dice otra cosa, pero yo también, de una u otra forma, si en alguna manera está mejor traducido en otra versión que nos habla de una u otra manera, es la traducción, la idea, quiero llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo aquí conecta el clímax, hermanos, de la resurrección. Y es cuando este cuerpo pueda levantarse de entre los muertos. Entonces Pablo manifiesta su anhelo de ser semejante a Cristo, primero porque le quiere conocer y segundo porque quiere ser como Él, experimentar ese proceso de resurrección. Y hermanos, el tema de la resurrección
física del cuerpo, es el segundo evento más esperado de todos los cristianos. Digo el segundo porque el primero es la venida de Cristo. El segundo es cuando nos levantemos en este cuerpo que ha muerto y seamos como Cristo, seamos glorificados. Y todos los que tenemos seres queridos que han muerto en Cristo, anhelamos volverlos a ver. Y yo anhelo volver a ver a mi papá, por ejemplo, a mi hermana. Ese es el día más glorioso, uno de los días más gloriosos, cuando veamos, hermanos, entrar a nuestros familiares de nuevo a casa. Y Pablo habla de eso. Yo quiero experimentar el poder de su resurrección y llegar a la resurrección de los muertos. Y hermanos, la resurrección es un evento incluso esperado por la creación misma. La creación misma, en un sentido, va a resucitar. Romanos capítulo 8, versículo 18, dice al respecto de la resurrección: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense lo que dice, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, ¿qué dice, hermanos? La manifestación de los hijos de Dios. Esta es otra forma de hablar de la resurrección, la manifestación. Porque, hermanos, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Por eso muchos creyentes se desilusionan. Hermanos, lo que estamos viviendo acá todavía no hemos llegado a lo que Dios tiene para nosotros. Y esa creación, dice, está aguardando cuando los hijos de Dios se manifiesten de manera especial a través de la resurrección. Versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación, fíjense lo que dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En un sentido, hermanos, no solo nosotros vamos a resucitar, también la tierra, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, será una nueva creación. Y siempre que leo este pasaje, para los que han subido a algún volcán o han estado en un lugar maravilloso de árboles y montañas, uno dice, wow, si este paisaje siendo caído es tan hermoso, ¿cómo será esa nueva creación? Y los jóvenes que ven a su novia tan hermosa, ¿verdad? Imagínate resucitada, ¿verdad? Esposos que ven a su esposa tan linda, imagínense cuando resucite. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Yo espero ese día glorioso. Y no solo yo, la creación misma será liberada. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, Dios no está solamente interesado en nuestra alma, también está interesado en nuestro cuerpo. También Dios está interesado en nuestro cuerpo y Él quiere glorificar este cuerpo en su plan perfecto, Pero ¿cómo le llama Pablo en Filipenses a este cuerpo que hoy tenemos? ¿Cuántos se vieron en el espejo hoy antes de venir? ¿Ok? Bueno, todos, ¿verdad? Todos. ¿Sabe cómo le llama Pablo a este cuerpo actual? Fíjense lo que dice en el versículo 21 del capítulo 3 de Filipenses. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a este cuerpo que tenemos? Cuerpo de la humillación nuestra. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Me llama mucho la atención cómo le llama a este cuerpo de humillación. Y mire cómo traduce otra versión, la
versión de las Américas traduce, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo en estado de humillación. ¿Cómo traduce la JBS? El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza. Y la versión de HH traduce que cambiará nuestro cuerpo miserable. La pregunta es, ¿por qué Pablo le llama así a nuestro cuerpo actual? Por dos razones. Primero, porque este cuerpo se desgasta. Se aflojan los dientes. Se cae el pelo. Se nubla la vista. Querido joven, un día vas a estar mordiendo chicharrones y te vas a acordar de lo que dice Eclesiastés. Los dientes empiezan a fallar. Es un cuerpo de humillación. ¿Sabe? Ese no era el diseño original de Dios. La vista empieza a flaquear. El corazón empieza a fallar. Por eso Pablo dice, yo quiero experimentar el poder de su resurrección en mí. Por eso gemimos dentro de nosotros, dice Pablo, para poder experimentar, anhelamos. Pero la segunda razón, porque este es un cuerpo de humillación, es porque lo que queremos hacer, no hacemos. Y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un cuerpo caído, es un cuerpo débil. Entonces Pablo quiere conocer a Cristo, Pablo quiere experimentar el poder de su resurrección. Y hermanos, vamos al versículo 10 y por favor leámoslo juntos. La tercera cosa en la que Pablo quiere ser semejante a Cristo. Leamos juntos por favor este pasaje. Dice, a fin de conocerle, ya lo vimos, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esta es la parte que a mí más me impacta. Pablo no solo quiere conocer a Cristo, no solo quiere experimentar el poder de su resurrección, pero él sabe que para poder experimentar el poder de su resurrección, debe ir y ser semejante a Cristo, a sus padecimientos. Hermanos, ¿cuántos quieren ser como Cristo? ¿Ya está viendo las consecuencias de eso? Pablo quiere ser semejante a Cristo, no solo en su santidad. Hermanos amados, aquí hay una riqueza tan profunda en esta parte. Incluso, dice Pablo, yo quiero ser semejante a Cristo en sus sufrimientos, pero quiero ser incluso semejante a Él en su muerte. Pregunto una cosa, ¿usted ya pensó cómo le gustaría morir? ¿O hay alguien aquí que ya solucionó esa parte, que no vaya a morir? ¿Sabe? Hay una estadística que dice que de 100 personas vivas, 100 van a morir. Y usted ya pensó, Pablo dice, yo quiero ser semejante a Cristo, quiero padecer como Él, incluso ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué pedimos nosotros para morir? Ay, ojalá yo muera cuando me duerma. Que duerma y ya no despierte. Uno lee a Pablo y dice, es Pablo que tenía. ¿Sabe por qué Pablo puede decir eso? Porque él tenía otra cosmovisión, otra filosofía, otra visión acerca del sufrimiento. Él sabía que cuando sufría se identificaba con Cristo. Y creo, hermanos, que el problema es que estos pasajes los pasamos por alto muchas veces y no nos detenemos a pensar. Y se nos ha enseñado mal el Evangelio. Ustedes me han escuchado decir eso bastante, pero nos gusta ese Evangelio de pare de sufrir, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan de esa secta brasileña muy famosa? Que no sé si
Ya creo que ya no está, ¿verdad? En Guatemala. No sé cuántos iban a parar de sufrir, no sé si ya, si ya. Y creemos que eso es el Evangelio. Pare de sufrir, ven a Cristo y ya no vas a sufrir, ¿verdad? Ya no vas a tener problemas económicos. Si los tienes, pues oras y se van. Ven a Cristo y tus problemas familiares se van a acabar. Hermanos, la verdad es que el Evangelio es una invitación al sufrimiento. El Evangelio es una invitación a salir de nuestra zona de comodidad. El llamado cristiano es un llamado al sufrimiento. Y Pablo va gozoso a él. ¿Qué fue la invitación de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. Esa no era una invitación a irse de vacaciones. Y no era solo para Pablo. Vean lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también, fíjense lo que dice, hermanos, todos los que quieren vivir piadosamente, ¿qué dice? En Cristo Jesús padecerán persecución. No nos extrañemos, hermanos, que cuando más nos acercamos a Dios, cuando más queremos vivir para Él, es cuando las persecuciones vienen a nuestra vida. Porque eso es el llamado cristiano. Es interesante que en cierta ocasión, Pedro, imagínense ustedes, el apóstol Pedro fue a regañar a Jesús. ¿Alguien recuerda en qué ocasión Pedro se atrevió a regañar a Jesús? Cuando Jesús estaba hablando del evangelio, del sufrimiento. Jesús, y curioso, ¿no? Porque Pedro acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús felicitó a Pedro, le dijo, Pedro, excelente, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Y Pedro pudo haberse sentido hasta las nubes, ¿no? 5 minutos después pasa esto. Capítulo 16, versículo 21 de Mateo. Jesús les habló del evangelio del sufrimiento y a Pedro no le pareció. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿qué? ¿Que vas a sufrir? ¿Que vas a la cruz? ¿Y que vas a morir? Vea lo que dice el versículo 22. Y tomando aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Imagínense usted, Pedro empezó a regañar a Jesús, diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Un evangelio sin sufrimiento es un evangelio satánico. O sea, Jesús fue directo, quítate, apártate de mí, Satanás. No podemos quitar del mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje del sufrimiento. Y después les va a decir Jesús, y si a mí me lo hicieron, a ustedes también. Entonces, Pablo está diciendo, yo quiero ser semejante a él, porque ese es el llamado. Yo quiero imitar a mi Salvador. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hay un Salvador sufriente que tenga seguidores cómodos. Repito, no hay un Salvador sufriente que tenga seguidores cómodos. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, también tome su cruz y sígame. Hermanos, he hablado de cómo Pablo veía el sufrimiento como una bendición, como un privilegio de imitar a Jesús. Mire lo que dice en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido 2 bendiciones a causa de Cristo, no solo que creáis en Él,
sino que dice, hermanos, sino también que padezcáis por Él. Os es concedido, es un privilegio, dice Pablo. Y Pablo, hermanos, fue vapuleado por el Evangelio, fue apedreado, y él salía con gozo. Él dice, porque se me concedió el privilegio. ¿Recuerda usted las bienaventuranzas, los dichosos? ¿Cuántos quieren ser dichosos y bienaventurados? Mateo 5. Dice, dichosos cuando los persigan. ¿Dónde está Pablo escribiendo Filipenses, hermanos? ¿Dónde dijimos que estaba? En la cárcel. Y por eso Pablo, ¿sabe cómo se llama la epístola de Filipenses? Se llama la epístola del gozo. ¿Y cómo puede Pablo tener tanto gozo? Porque él sabía que estaba sufriendo y era un privilegio, era una bendición porque le permitía identificarse con su Salvador. Ahora, una de las cosas que aprendí esta semana es cómo Pablo veía sus sufrimientos. Y me encanta, hermanos, porque Pablo no se veía como la víctima de las circunstancias. Nosotros sabemos todo el historial de Pablo, ¿no? Que fue apedreado, que fue azotado, etc. Pero mira, hermano, cómo él veía sus sufrimientos en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y a mí me llamó mucho la atención, me cayó como un balde de agua fría. Por tanto, no desmayamos. Si había alguien que tenía muchas razones para desmayar, era Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Versículo 17, vea cómo él veía sus sufrimientos. Porque esta que dice, hermanos, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire cómo decía él, esta breve tribulación y momentánea. Hermanos, Pablo sufrió toda su conversión desde que se convirtió a Cristo hasta que murió. Él fue decapitado por el emperador Nerón. ¿Y cómo veía sus sufrimientos? Breves y momentáneos. Nosotros sufrimos el 0.005% de lo que sufrió Pablo y ya sentimos morirnos. Pero Pablo dijo, lo que aquí sufrimos es leve y momentáneo a la luz de la gloria que viene en la eternidad. Debemos ver nuestra vida a la luz del sufrimiento. Pablo sabe que si quiere, hermanos, experimentar el poder de su resurrección, el camino es el camino al sufrimiento. Si usted quiere conocer las ballenas, ¿a dónde va? Al océano. Si usted quiere conocer las estrellas, ¿a dónde va? Al espacio. Si usted quiere conocer el poder de la resurrección, ¿a dónde va? A la cruz, a la muerte. Yo creo, hermanos, que una de las cosas por las cuales Judas traicionó a Jesús es porque entendió esto, entendió el Evangelio. Y dijo, no, para eso yo no me apunto. Él entendió el Evangelio. Judas quería un Mesías que matara a los romanos. Judas quería un Mesías que lo pusiera en una posición política, social, etc. Pero cuando empezó a escuchar que Jesús dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Judas dijo, este Mesías, no me sirve este Mesías. Hermanos, sepamos que el llamado al Evangelio es un llamado al sufrimiento. Entonces tiene 3 cosas allí. Quiere conocer a Cristo, quiere experimentar el poder de la resurrección y quiere padecer, sufrir con Cristo.
Y Pablo padeció todo tipo de cosas, enfermedades, persecuciones, problemas. Ahora, ¿cómo logramos? Vamos al segundo encabezado, hermanos, para avanzar. ¿Cómo logramos ser semejantes a Cristo? Es la pregunta ahora. Y vamos a recibir la respuesta en el versículo 12. Veamos ahora el versículo 12. ¿Cómo logramos la semejanza a Cristo? Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La pregunta es ahora, ¿cómo logramos esa semejanza a Cristo? Ya Pablo en los primeros versículos nos ha dicho ese anhelo que tiene. Bueno, en primer lugar dice, no que lo haya alcanzado ya. En primer lugar tenemos que reconocer, hermanos, que esa semejanza a Cristo todavía no la hemos alcanzado. Todavía no estamos donde Dios quiere que estemos. Hace falta mucho todavía por aprender. Y me llama mucho la atención, hermanos, que lo diga el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Pablo no se veía como un superapóstol, super espiritual, sino él mismo dice, no soy perfecto, todavía no lo he alcanzado. Y eso me da esperanza a mí, hermanos. Si el apóstol Pablo, siendo el gran apóstol Pablo, decía eso, hay esperanza para nosotros. Todavía no hemos llegado a donde estemos. Los fariseos, por el contrario, se creían perfectos. Ellos miraban con menosprecio a los demás. Pero Pablo dice, yo todavía no lo he alcanzado. Y dice luego, sino que prosigo. La palabra proseguir aquí es tomada del mundo de los deportes y específicamente se utilizaba para los corredores en Atenas. Ustedes saben que la tradición de los Juegos Olímpicos viene de Grecia, donde tenían que hacer un esfuerzo físico fuerte, intencional, para lograr llegar a la meta. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que nosotros, para llegar a la semejanza a Cristo, tenemos que ser intencionales, tenemos que, hermanos, sacrificarnos muchas veces la carne. Yo sé que la mayoría de nosotros todos los días son pesados para levantarse, pero pareciera que el domingo es más pesado que todos. Yo no quisiera levantarse. Recuérdese de esto. Debe proseguir, debe seguir. ¿Recuerda usted, hermanos, cuando Eric Barrondo alcanzó una medalla para Guatemala y ahora hay varias cosas que se llaman Eric Barrondo? ¿Cómo iba él a la meta? ¿Recuerda esa carrera? Él iba riéndose, él iba cantando, él iba sufriendo. Y esta es la idea de esta palabra, perseguir a Cristo, perseguir a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para poder alcanzar esa semejanza? Número 1, necesitamos, hermanos, reconocer que todavía no estamos donde deberíamos estar. Y número 2, necesitamos perseguir a Cristo. Y número 3, versículo 13. Con esto vamos a ir llegando a la parte final. Leamos juntos el versículo 13, hermanos. Dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La tercera cosa que Pablo nos dice que hace para crecer en la semejanza a Cristo es olvidar. Olvidar lo que queda atrás y extenderse a lo que está delante. En palabras sencillas, hermanos, es volverlo a intentar todos los días. Olvidar lo que queda atrás, los fracasos que tuvo o a lo mejor las cosas buenas que hizo. Yo me he dado cuenta que muchas veces nos quedamos atrapados en los avivamientos
que tuvimos hace muchos años cuando yo estaba en la iglesia. Y hoy nos vemos tan diferentes. Hermano, si queremos crecer en la vida cristiana, todos los días debemos volvernos a levantar y volverlo a intentar. Una cosa hago, dice Pablo, olvido lo que queda atrás. Alguien decía, Pablo no usaba retrovisores para vivir en el pasado, sino él se extendía. Hermanos, el pasado puede traer amargura a nuestra vida. Pablo podría vivir y recordar las veces que él mató cristianos, las veces que él azotó cristianos. Algunos dicen, ¿se recuerdan del aguijón que tenía Pablo, que Dios no se lo quitó? Algunos creen, hay una película reciente que se llama El apóstol Pablo, por cierto, donde ejemplifican que lo que ese aguijón traía eran los recuerdos de su vida pasada, que lo atormentaban. Pablo dice, esto es para que no me enorgullezca, sino que me humille. Pero Pablo dice, yo tengo que ser intencional en olvidar lo que pasó, porque eso puede traer amargura a mi corazón. Olvido lo que ya pasó y me extiendo hacia adelante. Yo no sé si algunos de nosotros aquí tengamos que olvidar cosas del pasado que nos atan, ¿verdad? Y que cuando pasa algo vuelve a resurgir y nos acompaña toda la vida. Ese fue el problema de Israel en el desierto. No había agua, rapidito a volver al pasado. Ay, allá en Egipto teníamos agua. No hay comida, ay, allá en Egipto. Toda cosa que pasaba, luego irse para Egipto y luego irse para Egipto. En la vida cristiana no podemos vivir con retrovisores. Hermano, yo no sé cómo estuvo su vida ayer, cómo estuvo. Levántese. Todos los días es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Extiéndase a lo que viene adelante. Extiéndase a lo que viene adelante. Y vamos a terminar con la exhortación final. 2 exhortaciones finales. Versículo 15 ahora. Versículo 15 y 16. Leamos juntos. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Paremos allí. Mire cómo dice aquí Pablo, todos los que somos, ¿qué dice? Perfectos. Pero y no dijo hace ratitos, yo no soy perfecto, ni lo he alcanzado ya. Y aquí dice todos los que somos perfectos. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo está contrastando aquí su posición en Cristo con lo que los judaizantes estaban enseñando. Los judaizantes pensaban que como ellos se habían circuncidado, eran perfectos. Pero Pablo dice aquí, no, somos nosotros los que estamos en Cristo los que somos perfectos. O sea, Pablo no dice aquí que somos perfectos por nuestros méritos, sino que somos perfectos por Cristo. Y mire, hermano, qué interesante. Se recuerda que el contexto de este versículo es y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios. Pablo dice, ¿a qué se refiere todos los que somos perfectos? Todos los creyentes en Cristo somos perfectos porque Él nos ha justificado. Cuando Dios nos ve, ¿no ve lo terrible que fuimos esta semana? Sino nos ve perfectos en Cristo. Esa es nuestra posición en Cristo. Por eso, hermanos, la salvación no es por nuestras obras. Por eso cuando la cena del Señor se extiende aquí, hermanos, no es solo para los que se portaron bien o los que no se portaron bien. Cuando venimos a la cena del Señor, lo que hicimos hace 8 días, todos venimos a Él. Porque todos somos justificados de la misma manera. Así es que mira al que tiene la par y dígale, tú eres perfecto. ¿Verdad? No lo pareces a veces, ¿verdad? Pero tú eres perfecto. En Cristo somos aceptados de esa manera. Somos invitados.
Ahora, esta es la exhortación de Pablo a todos los creyentes que son perfectos en Cristo. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos dicho hoy, a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, la manera de cerrar esta sección de Pablo es impresionante, porque Pablo no está diciendo, miren hermanos, para mí el vivir es Cristo, todo lo demás es pérdida. Yo quiero conocerle, quiero experimentar su resurrección, quiero ser semejante a Él. Ahora Pablo dice, ustedes también deben sentir esto mismo. O sea, Pablo no dice, mire, pero ¿sabe qué? Cada quien que sienta lo que su corazón le dicta. Esta es una exhortación. Sintamos lo mismo, hermanos. Debemos tener este mismo sentir, querer conocer a Cristo, querer experimentar el poder de su resurrección, pero ser semejante a Él en sus padecimientos. Pregunto, hermanos, ¿será que a Pablo se le dio una salvación mejor que la que usted tiene? ¿Será que a Pablo se le dio un Cristo más especial que el Cristo que nosotros tenemos? Es la misma salvación. La misma salvación que se le dio a Pablo es la misma salvación que usted tiene. Por lo tanto, hermanos, deberíamos de sentir lo mismo, dice Pablo. Amar a Dios de esta misma manera, querer conocerle, querer experimentar el poder de su resurrección, ser semejante a Él en sus padecimientos, olvidar lo que queda atrás, extendernos a lo que está delante, al premio y la meta que es Cristo. Pongámonos de pie, hermanos, y que sea Dios el que nos ayude a tener este sentir, el mismo que tuvo el apóstol Pablo.